Aquí tienes la reescritura del primer segmento en español, con todos los cambios solicitados. Ahora que tu marido ha muerto, llora, empaca tus maletas y no regreses nunca más, dijo mi nuera en la cena. Mi hijo solo sonrió y asintió. La casa nunca fue realmente tuya de todos modos. Me fui sin decir una palabra. Al día siguiente fui al Banco del Sol y me alegro de tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde estás mirando para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. El comedor se sentía diferente sin la presencia de Arturo. La mesa de caoba que había acogido innumerables cenas familiares ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía, a pesar de que los tres estábamos sentados alrededor. Seguía mirando su silla vacía, esperando verlo allí con su sonrisa amable y su presencia tranquilizadora. Había pasado exactamente una semana desde que enterramos a mi marido de 32 años. Una semana desde que estuve en su tumba, sintiendo como si la mitad de mi alma hubiera sido arrancada. El dolor aún pesaba en mi pecho, haciendo que cada respiración resultara agotadora. Pasa las patatas, dijo Raquel, con una voz tan aguda que podría cortar el cristal. Mi nuera nunca había usado un tono cálido conmigo. Pero esa noche había algo diferente, algo más frío. Alargué la mano hacia la fuente, mis manos aún temblaban ligeramente. El funeral me había agotado más de lo que esperaba. A mis 71 años, pensé que me había preparado para este día. Pero nada podría haberme preparado para el dolor hueco que ahora me seguía a todas partes. Diego, mi hijo de 43 años, se sentó entre nosotras como un árbitro que ya había elegido bando. Apenas me había mirado en toda la noche. Su atención se centró por completo en su esposa de 15 años. El hijo que solía gatear hasta mi regazo cuando tenía pesadillas ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. La ceremonia fue hermosa, ¿verdad?, ofrecí, tratando de llenar el silencio incómodo. A tu padre le habría encantado ver a tanta gente allí. Raquel dejó el tenedor con deliberada precisión. Sí, bueno, eso es precisamente lo que necesitamos discutir contigo, Elisa. Algo en su tono me hizo apretar el estómago. Miré entre ella y Diego buscando cualquier señal del calor que debería existir entre los miembros de la familia que acababan de compartir una pérdida. En cambio encontré una fría calculadora en los ojos de Raquel y una incómoda evasión en los de mi hijo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Raquel se enderezó en su silla, adoptando la postura que usaba cuando dictaba ultimátums. Lo había visto antes, generalmente cuando explicaba por qué Diego no podía visitarme tan a menudo o por qué las tradiciones familiares necesitaban cambiar para adaptarse a sus preferencias. Diego y yo hemos estado hablando, comenzó ella, su voz adoptando esa falsa dulzura que usaba cuando quería algo. Ahora que Arturo no está. Esta casa va a ser demasiado para que la manejes sola. Parpadeé, confundida. ¿Demasiado? He estado gestionando esta casa durante más de 30 años. Conozco cada tabla que cruje y cada grifo caprichoso. Sí. Ese es exactamente el problema, continuó Raquel, su máscara de amabilidad deslizándose ligeramente. No te estás volviendo más joven y mantener una casa de este tamaño es caro. Diego y yo creemos que sería mejor si te mudaras a un lugar más adecuado. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Mudarme? Esta es mi casa. Arturo y yo construimos nuestra vida aquí. Diego creció aquí. Diego finalmente habló, su voz apenas un murmullo. Mamá, Raquel tiene razón. El mantenimiento por sí solo va a ser abrumador para ti. No estoy desamparada, Diego, dije, sintiendo mi voz quebrarse ligeramente. ¿Y esta casa? Tu padre y yo ahorramos durante años para comprar este lugar. Cada habitación guarda recuerdos de nuestra vida juntos. La expresión de Raquel se endureció. Los recuerdos no pagan las facturas de servicios ni los impuestos de propiedad. Sé práctica, Elisa. La miré fijamente. Esta mujer que sistemáticamente me había apartado de la vida de mi hijo durante 15 años. La mujer que había convencido a Diego de que las comidas familiares de los domingos con su madre eran demasiada presión y que las visitas en días festivos debían equilibrarse entre las familias, lo que de alguna manera siempre significaba más tiempo con sus parientes. ¿Exactamente qué estás sugiriendo?, pregunté, aunque ya sentía la respuesta formándose como hielo en mi estómago.
Creemos que deberías buscar una de esas bonitas residencias para mayores, dijo Raquel, su tono sugiriendo que me estaba haciendo un tremendo favor. Un lugar con actividades y gente de tu edad. Sería mucho mejor para ti que estar dando vueltas en esta casa grande y vacía. Me volví hacia Diego esperando desesperadamente ver alguna señal de que él no estaba de acuerdo con este plan. Diego, ¿de verdad crees que debería vender la casa donde creciste? Donde tu padre y yo. Tiene sentido, mamá, interrumpió sin mirarme a los ojos. Y sinceramente Raquel y yo podríamos usar el espacio. Hemos estado hablando de ampliar nuestra familia, y esta casa tiene mucho potencial. El significado detrás de sus palabras me abrumó como una ola fría. No solo querían que me fuera, querían mi casa, el hogar que Arturo y yo habíamos restaurado con tanto amor, habitación por habitación, durante 3 décadas. Ahora que el suegro murió, vive tu duelo, empaca tus maletas y no regreses nunca más. La voz de Raquel perdió de repente toda pretensión de cortesía. La casa nunca fue realmente tuya de todos modos. La palabra suegra salió de su boca con una crueldad casual, como si estuviera discutiendo deshacerse de muebles viejos en lugar de echar a la madre de su marido. Diego levantó la vista entonces, y por un momento vi algo titilar en sus ojos. Incertidumbre, tal vez incluso culpa. Pero luego sonrió y asintió. Tienes razón, mamá. Esta casa era de papá, y ahora es mía. Tú solo vivías aquí. Sentí que mi mundo se inclinaba sobre su eje. Solo vivía aquí como si 32 años de matrimonio, de construir una vida y criar una familia, no fueran más que un prolongado cuidado de la casa. Ya veo, dije en voz baja, mi voz más firme de lo que me sentía. Por dentro algo se estaba rompiendo. No solo mi corazón, sino mi comprensión de quién era mi hijo, de quién era mi familia. Me levanté lentamente, mis piernas inestables. Necesitaré un tiempo, 2 semanas. Raquel me interrumpió. Eso debería ser tiempo suficiente para encontrar un lugar adecuado y organizar la mudanza. ¿2 semanas? No 2 meses, ni siquiera un plazo razonable para llorar y planificar. 2 semanas para desmantelar toda una vida. Diego finalmente me miró directamente. Y lo que vi allí fue peor que el enfado o el odio. Fue indiferencia. Completa e informal indiferencia a mi dolor. Es por tu bien, mamá, dijo como si se estuviera convenciendo a sí mismo tanto como a mí. Ya verás. Subí a la habitación que había compartido con Arturo. Cada paso se sentía como si estuviera escalando una montaña. La habitación aún olía a su colonia, y sus gafas de lectura todavía estaban en la mesita de noche donde las había dejado la noche antes de su ataque al corazón. Me senté en el borde de nuestra cama y miré mi reflejo en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada parecía mayor que sus 71 años, su cabello plateado lacio y sus ojos azules apagados por el shock y el dolor. En 2 semanas tendría que dejar esta habitación donde me había despedido de Arturo hace solo 7 días. Tendría que empacar 32 años de matrimonio en cajas y entregarlo todo a un hijo que acababa de decirme que, de todos modos, nunca había pertenecido realmente aquí. Pero mientras estaba sentada allí en la oscuridad que se acumulaba, algo más comenzó a agitarse bajo el dolor y el shock. Un pequeño y duro núcleo de determinación. Arturo siempre había sido quien manejaba nuestras finanzas, pero me enseñó a ser minuciosa, a prestar atención a los detalles. Mañana comenzaría a hacer los arreglos. Llamaría al Banco del Sol y comenzaría el proceso de averiguar exactamente a qué tenía derecho. Porque si Diego y Raquel pensaban que podían simplemente borrarme de esta familia sin consecuencias, podrían llevarse una sorpresa. Lo primero que necesitaba hacer era entender exactamente qué había dejado Arturo y a quién. El sol de la mañana se sentía diferente al entrar por las ventanas de la cocina mientras estaba sentada sola en la mesa del desayuno, bebiendo mi segunda taza de café. Habían pasado 10 días desde aquella horrible cena, y la casa parecía estar conteniendo la respiración, esperando que me fuera. Diego y Raquel ya habían pasado 2 veces para evaluar el espacio, midiendo habitaciones y discutiendo renovaciones como si yo fuera invisible. Ayer había oído a Raquel por teléfono con un contratista, programando presupuestos para cuando la anciana se mude. Había pasado esos 10 días en una extraña burbuja de entumecimiento, ordenando mecánicamente pertenencias y tratando de ignorar el creciente nudo de ansiedad en mi estómago.
Pero esa mañana, finalmente me sentí lista para enfrentar los asuntos prácticos que Arturo habría esperado que yo manejara. El viaje al Banco del Sol duró 15 minutos por las calles del barrio Familiares. Había estado haciendo este mismo trayecto durante más de 20 años, generalmente con Arturo en el asiento del pasajero manejando nuestros asuntos bancarios mientras yo esperaba en el coche. Él siempre había sido protector con nuestras finanzas, no porque no confiara en mí, sino porque decía que era una cosa menos de la que preocuparme. Ahora deseaba haber prestado más atención. La señora Serrano, la directora del banco, me saludó con la cuidada simpatía reservada para las viudas recientes. Señora Elisa, lamento mucho lo de Arturo. Era un caballero, siempre preguntando por mis nietos. Gracias, Elena. Él también hablaba con cariño de usted. Me acomodé en la silla frente a su escritorio, mi bolso fuertemente apretado en mi regazo. Necesito entender mi situación financiera. Arturo se encargaba de todo, y me temo que estoy bastante perdida. La expresión de Elena se suavizó con comprensión. Por supuesto, permítame buscar sus cuentas. Se volvió hacia su ordenador, sus dedos tecleando rápidamente. Después de un momento sus cejas se alzaron ligeramente. ¿O pasa algo? Mi corazón dio un vuelco. Diego y Raquel ya habían logrado acceder a nuestras cuentas de alguna manera. No, nada malo exactamente. Es solo que hay bastantes cuentas aquí, más de las que esperaba. La voz de Elena tenía una nota de sorpresa. Permítame comenzar con la cuenta corriente conjunta que usted y Arturo usaban para los gastos del hogar. Imprimió un extracto y lo deslizó sobre el escritorio. El saldo era modesto pero lo suficientemente cómodo para cubrir mis gastos durante varios meses si era cuidadosa. Un alivio me invadió. Al menos no estaría indigente. Ahora, continuó Elena. También hay una cuenta de ahorros a nombre de ambos. Apareció otra hoja de papel. Este saldo era significativamente mayor, suficiente para mantenerme durante años si fuera necesario. Eso es maravilloso, dije sintiendo como parte de la tensión abandonaba mis hombros. Arturo siempre fue cuidadoso con los ahorros. Sí, era muy metódico, asintió Elena, pero seguía frunciendo el ceño a su pantalla. Señora Elisa, estoy viendo varias otras cuentas aquí que necesito verificar. Algunas parecen estar solo a su nombre. Solo a mi nombre, repetí confundida. Eso no suena bien. Arturo manejaba todas nuestras finanzas. Los dedos de Elena volaron sobre el teclado de nuevo. Según nuestros registros, hay 4 cuentas adicionales, 2 depósitos a plazo fijo, una cuenta de mercado monetario y, esto es interesante, una cuenta fiduciaria que se estableció hace 5 años. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. No entiendo. Arturo nunca me mencionó nada de esto. ¿Puedo preguntar, su marido alguna vez expresó preocupaciones sobre su situación familiar? A veces los clientes establecen cuentas separadas como una forma de protección. La pregunta me tomó desprevenida. ¿Protección de qué? No estoy segura de lo que quiere decir. Elena dudó, eligiendo claramente sus palabras con cuidado. A veces, cuando los clientes tienen dinámicas familiares complejas, quizás preocupaciones sobre disputas de herencia o presiones externas, toman medidas para asegurar la seguridad financiera de su cónyuge. Pensé en el comportamiento de Arturo durante los últimos años. Cómo había empezado a hacer preguntas directas sobre los hábitos de gasto de Raquel. Cómo se había quedado callado cada vez que Diego mencionaba sus problemas financieros. Cómo había insistido en manejar todos nuestros asuntos bancarios personalmente, sin permitir nunca que Diego lo acompañara, incluso cuando nuestro hijo se ofrecía. ¿Puede decirme algo sobre estas otras cuentas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Elena imprimió varias páginas más. El primer depósito a plazo fijo ha estado renovándose anualmente durante 7 años. El segundo se abrió hace 3 años. La cuenta de mercado monetario ha estado recibiendo transferencias automáticas de su cuenta corriente conjunta. Pequeñas cantidades, 50 euros aquí y allá, pero con el tiempo. Me entregó los extractos. Los números nadaban ante mis ojos. Estos no eran fondos de emergencia modestos. Estas eran cantidades sustanciales de dinero, suficiente para comprar una casa, suficiente para vivir cómodamente durante décadas. ¿Cómo es posible?, pregunté. Nunca firmé nada.
Yo nunca realmente. Sí lo hizo, dijo Elena suavemente sacando una carpeta de archivos. Sus firmas están en toda la documentación. Parece que Arturo la trajo para que firmara documentos, probablemente diciéndole que eran actualizaciones bancarias de rutina o formularios de seguro. Miré los papeles que me mostró. Allí estaba mi firma, fechada y con testigos en formularios que no recordaba haber firmado, pero al ver las fechas, pude ubicar algunos de ellos. El día que vinimos a actualizar nuestra dirección después de que cambiaran los números de la casa. La vez que cambiamos a un nuevo tipo de cuenta corriente. Nunca me dijo lo que realmente estaba firmando, susurré. No es raro, dijo Elena con cautela. Algunos cónyuges prefieren manejar los detalles para evitar causar estrés o confusión. Y legalmente todo es legal. Estas cuentas son legítimamente suyas. Traté de procesar lo que esto significaba. Mientras Diego y Raquel medían mi cocina y planeaban sus renovaciones, mientras me trataban como una carga de la que deshacerse, yo tenía recursos de los que ellos no sabían nada. Hay una cosa más, dijo Elena, su voz aún más cautelosa ahora. La cuenta fiduciaria que mencioné ha estado recibiendo transferencias de una cuenta comercial durante los últimos 5 años. El fideicomiso de construcción Henderson. Creo que era la empresa de su marido. Sí, pero Arturo vendió el negocio cuando se jubiló. Diego dijo que el dinero de la venta apenas fue suficiente para pagar las deudas. Elena volvió a consultar su pantalla. Según nuestros registros, la cuenta comercial sigue activa. Ha habido depósitos regulares y luego transferencias a su cuenta fiduciaria. Señora Elisa, creo que necesita hablar con el contable de la empresa. Puede que haya más en su panorama financiero de lo que cree. Salí del banco aturdida, mi bolso pesado con extractos de cuenta y documentos impresos. En lugar de conducir directamente a casa, me detuve en el estacionamiento de una cafetería y me senté en mi coche, leyendo todo lo que Elena me había dado. Los números no mentían. De alguna manera, sin mi conocimiento, Arturo me había estado protegiendo sistemáticamente. Cada cuenta, cada inversión, cada fondo fiduciario estaba estructurado para asegurar que yo sería financieramente independiente. Mientras estudiaba los extractos de la cuenta fiduciaria, surgió un patrón. Los depósitos correspondían con las visitas de Diego durante los últimos 5 años, siempre cantidades mayores después de que Diego le había pedido pequeños préstamos a su padre, o cuando Raquel había insinuado sus problemas financieros. Arturo había estado dando dinero a nuestro hijo, pero había estado protegiendo una cantidad igual o mayor para mí. Como si hubiera sabido que algún día podría necesitar valerme por mí misma. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Diego. Mamá, Raquel encontró un agente inmobiliario para poner la casa en venta. Podemos empezar a mostrarla la semana que viene. Espero que estés progresando en la búsqueda de un lugar. Miré el mensaje durante un largo momento. Luego volví a mirar los extractos bancarios en mi regazo. Diego y Raquel estaban tan seguros, tan convencidos de que tenían todas las cartas. No tenían ni idea de que sus cuidadosos planes estaban construidos sobre una base que no entendían. Mañana, llamaría a la contable de la empresa. Averiguaría exactamente qué más había dejado Arturo. Y luego decidiría qué hacer con el conocimiento de que mi marido me había amado lo suficiente como para asegurar que nunca estaría a merced de nadie. El dolor seguía ahí, tan fresco y agudo como siempre. Pero debajo de él, algo más estaba creciendo. Una fuerza silenciosa que no había sentido en años. La oficina de contabilidad de Ruiz y Asociados se encontraba en una modesta galería comercial entre una tintorería y una gestoría. Nunca había estado aquí antes. Arturo siempre había manejado las reuniones de negocios él mismo, afirmando que eran trámites aburridos que solo me darían dolor de cabeza. Ahora entendía que me había estado protegiendo de algo más que el tedio. Pilar Ruiz parecía tener mi edad, con el pelo gris acero recogido en un moño práctico y ojos amables detrás de gafas de montura fina. Llevaba más de 15 años manejando los libros de construcciones Henderson, y su expresión cuando la llamé ayer había sido cuidadosamente neutral. Señora Elisa, dijo indicándome una silla al otro lado de su escritorio desordenado. Primero permítame ofrecerle mis condolencias. Arturo era un buen hombre y un hombre de negocios honesto. Voy a extrañar nuestras reuniones trimestrales. Gracias.
Desearía poder decir que lo conocí también en los negocios como usted. Me senté en la silla, mis nuevos extractos bancarios guardados de forma segura en mi bolso. Estoy tratando de entender nuestra situación financiera, y el banco mencionó ingresos comerciales continuos de los que yo no era consciente. Las cejas de Pilar se levantaron ligeramente. No era consciente. Eso es inusual. Arturo hablaba a menudo de usted, y asumí. Se interrumpió pareciendo reconsiderar sus palabras. Por favor, necesito entender qué ha estado pasando. Mi hijo me dice que el negocio se vendió hace años y apenas cubrió sus deudas. ¿Vendido? Pilar parecía genuinamente confundida. Señora Elisa. Construcciones Henderson no se vendió. Se reestructuró. Se volvió hacia su ordenador, abriendo archivos. Hace 5 años, Arturo transfirió la propiedad de los activos de la empresa a un fideicomiso. El fideicomiso de construcción Henderson. Usted figura como la beneficiaria principal. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Soy la dueña de la empresa de construcción. Bueno, el fideicomiso es el dueño y usted es dueña del fideicomiso. Ha sido bastante exitoso en realidad. Su marido fue muy cuidadoso con los contratos que aceptaba después de la reestructuración, trabajos más pequeños, clientes confiables, ingresos estables en lugar del ciclo de auge y caída de los proyectos comerciales más grandes. Imprimió varias páginas y me las entregó. Estos son los estados de pérdidas y ganancias de los últimos 5 años. Como puede ver, la empresa ha estado generando ingresos constantes. Miré los números, mis manos temblando ligeramente. Las ganancias anuales eran sustanciales, más que suficientes para explicar los depósitos regulares que había visto en los extractos de la cuenta fiduciaria. Pero Arturo se jubiló, dije débilmente. Ya no trabajaba. Se retiró de las operaciones diarias, sí, pero mantuvo la supervisión y manejó las decisiones estratégicas más importantes. El trabajo de construcción real ha sido gestionado por Tomás Fernández. Creo que lo conoce. Asentí. Tomás había trabajado para Arturo durante más de 20 años, comenzando como un joven aprendiz y ascendiendo hasta capataz. Había estado en el funeral, una de las pocas personas allí que parecía genuinamente afligida. Tomás ha estado esencialmente dirigiendo la empresa durante los últimos 5 años, continuó Pilar. Arturo lo estructuró para que Tomás recibiera un porcentaje de las ganancias como bono por rendimiento, lo que lo ha mantenido motivado y leal. Ha sido un arreglo muy exitoso. ¿Por qué Arturo no me dijo nada de esto? La pregunta salió apenas como un susurro. Pilar dudó, claramente incómoda. Señora Elisa, quizás no sea mi lugar decirlo, pero Arturo estaba preocupado por las presiones familiares. Mencionó que su hijo había estado luchando financieramente y que su esposa tenía gustos caros. Arturo temía que si la familia supiera sobre los ingresos continuos del negocio, habría expectativas y demandas que podrían comprometer mi seguridad futura. Las piezas encajaban con una claridad devastadora. Cada vez que Diego le había pedido un préstamo a su padre, cada vez que Raquel había hecho comentarios sobre lo cómodas que parecíamos, Arturo había estado calculando cómo ayudar a nuestro hijo sin sacrificar mi futura independencia. Me estaba protegiendo, dije, las palabras pesadas de comprensión. Los estaba protegiendo a ambos de diferentes maneras, dijo Pilar suavemente. Los préstamos que le hizo a Diego a lo largo de los años fueron sustanciales, pero provenían de la cuenta operativa del negocio, no de sus activos personales, y fue muy cuidadoso al documentar todo correctamente. Sacó otra carpeta de archivos. Estas son copias de todos los acuerdos de préstamo entre el negocio y su hijo. Arturo insistió en tratarlos como transacciones comerciales formales con calendarios de pago y tasas de interés. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Página tras página de documentos de préstamo, cada uno firmado tanto por Arturo como por Diego. Las cantidades eran asombrosas, decenas de miles de euros durante los últimos 5 años, supuestamente para las diversas empresas e inversiones de Diego. ¿Ha estado Diego realizando pagos de estos préstamos?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de Pilar se volvió incómoda. El calendario de pagos muestra importantes atrasos. Hasta el mes pasado, el saldo pendiente con los intereses acumulados es de aproximadamente 87.000 euros. La cifra me golpeó como un golpe físico.
Diego le debía al negocio familiar, a mi negocio, casi 90.000 euros, mientras simultáneamente afirmaba que su padre no había dejado más que deudas. ¿Qué pasa con estas obligaciones de préstamo ahora?, pregunté. Se transfieren con los activos del negocio. Como nueva propietaria del fideicomiso, usted tiene el derecho legal de exigir el pago o reestructurar los términos como considere oportuno. Pensé en Diego y Raquel midiendo mi cocina, planificando sus renovaciones, discutiendo cuándo podrían empezar a mostrar la casa. Estaban tan seguros, tan convencidos de que merecían todo lo que Arturo había construido. Hay una cosa más que debería saber, dijo Pilar, su voz aún más cuidadosa ahora. El mes pasado, su hijo me contactó directamente. Dijo que con el fallecimiento de su padre, él se haría cargo de la gestión de los asuntos del negocio. Me pidió que preparara los documentos de transferencia de propiedad, y le dije que necesitaría una autorización por escrito del beneficiario del fideicomiso, es decir, de usted. Pareció sorprendido de que usted estuviera involucrada en la estructura del negocio en absoluto. Así que Diego había estado planeando reclamar el negocio junto con la casa, asumiendo que yo estaba demasiado afligida e ingenua para entender lo que estaba sucediendo. La traición me dolió más de lo que había creído posible. Pilar, necesito preguntarle algo confidencial, dije. Si quisiera mantener la estructura comercial actual con Tomás continuando con la gestión de las operaciones, ¿sería factible? Absolutamente. Tomás ha estado esperando noticias suyas. De hecho, está preocupado por el futuro de la empresa y su propia seguridad laboral. Si está dispuesta a mantener el statu quo, creo que lo encontrará muy confiable y agradecido por la oportunidad de continuar. Recogí todos los papeles, mi mente aturdida por las implicaciones de lo que había aprendido. El negocio era mío. La considerable deuda que Diego había acumulado era real y legalmente exigible, y ni él ni Raquel tenían idea de que sus planes estaban construidos sobre una base de mentiras y suposiciones. Me gustaría programar una reunión con Tomás lo antes posible, dije. Y quiero entender todas mis opciones con respecto a los préstamos pendientes. Por supuesto. ¿Llamo a Tomás esta tarde? Sí, por favor. Y Pilar, le agradecería que esta conversación se mantuviera confidencial por ahora. Absolutamente. La confidencialidad del cliente es sagrada en este negocio. Mientras conducía a casa, mi teléfono zumbó con otro mensaje de texto de Raquel. Elisa, el agente inmobiliario quiere programar un fotógrafo para mañana. Asegúrate de que la casa esté limpia y ordenada. Las primeras impresiones son importantes para los posibles compradores. Miré el mensaje durante un largo momento antes de guardar mi teléfono sin responder. Que planearan su sesión de fotos. Que imaginaran su futuro en mi casa, gastando dinero que creían haber heredado. No tenían ni idea de que los cimientos sobre los que construían sus sueños estaban a punto de desmoronarse bajo sus pies. Esa noche me senté en el estudio de Arturo por primera vez desde su muerte, rodeada de sus archivos cuidadosamente organizados. Ahora entendía por qué había sido tan meticuloso con el mantenimiento de registros. Por qué había insistido en la documentación adecuada para cada transacción. Había estado construyendo una fortaleza a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, transacción a transacción. Y mañana comenzaría a aprender cuán fuertes eran realmente esas paredes. Las manos curtidas de Tomás Fernández envolvieron su taza de café mientras estábamos sentados en mi cocina a la mañana siguiente. A sus 55 años, todavía tenía los hombros anchos y las palmas callosas de un hombre que había dedicado su vida a construir cosas, pero sus ojos mostraban un cansancio que nunca había visto antes. Señora Elisa, tengo que serle sincero, dijo con la voz áspera por la emoción. He estado preocupado desde que falleció el señor Arturo. Diego pasó por la obra la semana pasada hablando de evaluar activos y racionalizar operaciones. No sonaba bien para gente como yo. Me serví otra taza de café, usando la rutina familiar para calmar mis nervios. Tomás, ¿qué te dijo exactamente mi hijo? Dijo que la familia estaba pasando por algunas dificultades financieras, que habría que tomar decisiones difíciles sobre el negocio. Quería que le diera una lista completa de todos nuestros contratos actuales, equipos y proyecciones de flujo de caja. La mandíbula de Tomás se tensó. También preguntó por las llaves del patio de equipos y de la oficina. ¿Y qué le dijiste? Que necesitaría hablar con quien estuviera a cargo ahora.
El señor Arturo siempre me dijo que si algo le pasaba, debía esperar instrucciones adecuadas del propietario legal. Tomás me miró a los ojos. Nunca dijo que sería Diego. Un alivio me invadió. Arturo se había preparado para este escenario, asegurándose de que Tomás sería un guardián del negocio en lugar de simplemente entregárselo a cualquiera que reclamara autoridad. Tomás, necesito compartir algo contigo, pero necesito tu palabra de que esta conversación se quedará entre nosotros por ahora. Su expresión se puso seria. ¿La tiene, señora? Extendí los documentos que Pilar me había dado el día anterior. Soy la dueña de Construcciones Henderson, no Diego, no la herencia. Yo. Arturo transfirió todo a un fideicomiso hace 5 años y yo soy la beneficiaria. Los ojos de Tomás se abrieron al estudiar los papeles. Pues me caigo de espaldas. Perdone mi lenguaje, señora, pero el señor Arturo siempre pensaba 3 pasos por delante. Así era, y según estos registros, el negocio ha sido bastante rentable bajo su dirección. Un rubor de orgullo cruzó las facciones de Tomás. Hemos construido una buena reputación, señora Elisa. Clientes estables, trabajo de calidad, precios justos. El señor Arturo me enseñó que los clientes que repiten valen más que cualquier gran negocio único. Quiero que continúes exactamente como lo has estado haciendo, dije. Pero necesito entender algo. Diego ha sido menos que honesto sobre la situación financiera de la familia. ¿Puedes contarme sobre alguna interacción que hayas tenido con él con respecto a los asuntos del negocio? La expresión de Tomás se oscureció. Ha habido varias a lo largo de los años. Venía cuando el señor Arturo no estaba, preguntando por el flujo de caja, queriendo saber sobre los próximos pagos de los clientes. Un par de veces sugirió que tal vez el negocio podría ayudarle con financiación temporal para oportunidades de inversión. ¿Y qué le dijiste? Que tendría que hablar con su padre. No soy tonto, señora Elisa. Pude ver lo que estaba sucediendo. La voz de Tomás se endureció. El año pasado, de hecho, se presentó en el Banco del Sol el mismo día que depositamos un gran pago del proyecto del edificio de oficinas de Ruiz y Asociados. Dijo que era solo una coincidencia, pero estaba muy interesado en hablar con la cajera sobre el depósito. Se me encogió el estómago. Diego había estado monitoreando los ingresos del negocio, probablemente tratando de programar sus solicitudes de préstamos para que coincidieran con el máximo efectivo disponible. Tomás, quiero preguntarte algo y necesito total honestidad. ¿Crees que Diego entiende cuánto dinero ha estado fluyendo a través de este negocio? Tomás se quedó en silencio por un largo momento considerando. Creo que sabe que es más de lo que su familia decía, pero no creo que sepa la magnitud total. El señor Arturo fue muy cuidadoso al mantener las finanzas comerciales y personales separadas, al menos en papel. ¿Qué quieres decir? Bueno, su marido era inteligente al respecto. Cuando Diego pedía ayuda, el señor Arturo le decía que el negocio estaba en apuros, que los márgenes eran ajustados, pero luego encontraba una manera de ayudar de todos modos, generalmente como un préstamo de la cuenta del negocio en lugar de sus fondos personales. Tomás sacó su propio cuaderno pequeño, desgastado por años de uso. Llevo un registro de todo, señora Elisa. Es un hábito que me enseñó el señor Arturo. Según mis registros, Diego ha recibido pagos que ascienden a unos 93.000 euros durante los últimos 5 años. La cifra era incluso más alta de lo que Pilar me había mostrado. Pagos, no préstamos. A eso me refiero con que el señor Arturo era inteligente. Los estructuraba como préstamos en papel con calendarios de pago y todo. Pero en realidad nunca hizo cumplir los términos de pago. Diego se saltaba un pago y el señor Arturo simplemente lo dejaba pasar. Así que Diego cree que no debe nada. Diego actúa como si no debiera nada, corrigió Tomás. Si realmente lo cree o simplemente finge creerlo, no puedo decirlo. Como si fuera convocado por nuestra conversación, oí el golpe de una puerta de coche en la entrada. A través de la ventana de la cocina, pude ver el Honda Pilot de Diego aparcado detrás de la camioneta de trabajo de Tomás. Es mi hijo, dije en voz baja. No quiero que sepa que hemos estado hablando de asuntos de negocios. Tomás asintió y rápidamente recogió los papeles que le había mostrado. Señora Elisa, decida lo que decida hacer, tiene todo mi apoyo.
El señor Arturo era un buen hombre y confió lo suficiente en usted como para ponerlo todo a su nombre. Eso es suficiente para mí. Diego entró sin llamar. Algo que habría irritado a Arturo, pero que yo había aprendido a aceptar con los años. Buenos días, mamá, dijo apenas mirando a Tomás. No esperaba visitas. Tomás pasó a verme, dije con naturalidad. Ya sabes lo considerado que siempre ha sido. Claro. La atención de Diego ya estaba en otra parte, sus ojos escaneando la cocina como si la evaluara para una reventa. De hecho, Tomás, me alegro de que estés aquí. Necesitamos hablar sobre la situación del negocio. La expresión de Tomás se volvió cuidadosamente neutral. Con papá ya no, va a haber algunos cambios. La familia necesita tomar algunas decisiones prácticas sobre los activos y las obligaciones continuas. Observé este intercambio con fascinación. Diego estaba tan seguro, tan convencido de su autoridad. No tenía ni idea de que estaba tratando de reclamar algo que nunca le había pertenecido. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Tomás. Bueno, tendremos que evaluar si tiene sentido continuar las operaciones o si sería mejor liquidar los activos y saldar cualquier deuda pendiente. El tono de Diego era casual, como si estuviera discutiendo qué almorzar. Ya veo. ¿Y quién está tomando estas decisiones? Diego parpadeó, claramente sin esperar la pregunta. La familia, por supuesto. Yo me encargaré de los asuntos del negocio de papá en adelante. Ah, sí. La voz de Tomás era cuidadosamente neutral, pero noté el ligero énfasis en el tú. Mamá, quizás quieras preparar un café fresco, dijo Diego, despidiéndome como siempre lo había hecho cuando se llevaban a cabo conversaciones importantes. Tomás y yo necesitamos discutir algunos detalles técnicos. Pero no me moví. Por primera vez en años, me mantuve firme. Me quedo. Gracias. Esta es mi cocina y Tomás es mi invitado. Diego pareció sorprendido pero se encogió de hombros. Bien, Tomás. Necesitaré que prepares un inventario completo de todos los equipos, vehículos y contratos actuales. También necesitaré acceso a las cuentas del negocio para poder evaluar la situación financiera. Con gusto ayudaré con eso, dijo Tomás con cautela. ¿Con quién debo coordinar la autorización para el acceso a las cuentas? Conmigo, obviamente. ¿Y tienes la autoridad legal para acceder a las cuentas de Construcciones Henderson? La confianza de Diego flaqueó ligeramente. Porque soy el hijo y heredero de Arturo Henderson, ya veo. ¿Y tienes documentación que demuestre que estás autorizado para actuar en nombre del negocio? La cocina quedó en silencio excepto por el tic-tac del viejo reloj sobre el fregadero. El rostro de Diego se contrajo, y pude verlo luchando entre irritación e incertidumbre. Mira, Tomás, no creo que entiendas la situación aquí, dijo Diego, su voz adoptando el tono condescendiente que usaba cuando se sentía desafiado. Esto no es una adquisición hostil. Estoy tratando de arreglar los asuntos de papá y asegurarme de que todos estén atendidos, pero no puedo hacerlo si vas a poner las cosas difíciles. No estoy tratando de poner las cosas difíciles, respondió Tomás con ecuanimidad. Solo estoy tratando de entender de quién se supone que debo recibir órdenes. Tu padre fue muy claro sobre los procedimientos y la documentación adecuados. Diego se volvió hacia mí, esperando claramente apoyo. Mamá, explícale a Tomás que ahora yo me encargo de los asuntos del negocio de papá. Miré a mi hijo, a este hombre que planeaba venderme mi casa, que había acumulado casi 90.000 euros en deudas mientras afirmaba que su padre no había dejado nada, y tomé mi decisión. En realidad, Diego, creo que Tomás tiene razón al pedir la documentación adecuada, dije en voz baja. Tu padre siempre fue muy cuidadoso con estas cosas. Diego me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de asegurarme de que todo se maneje correcta y legalmente. Seguramente puedes entender la importancia de eso. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, Diego pareció inseguro, y al ver cómo esa incertidumbre se extendía por sus facciones, sentí algo que no había experimentado en años. ¿Poder? La llamada telefónica llegó a las 7 de la mañana, 3 días después de mi confrontación con Diego en la cocina. La había estado esperando. No puedes cuestionar la autoridad asumida de alguien sin consecuencias, especialmente cuando ese alguien está acostumbrado a salirse con la suya.
Mamá, tenemos que hablar ahora. La voz de Diego era tensa con una ira apenas controlada. Raquel y yo vamos para allá. Es bastante temprano, ¿no crees? Esto no puede esperar. Estaremos allí en 20 minutos. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me tomé mi tiempo para vestirme eligiendo un vestido azul marino que Arturo siempre había dicho que me hacía parecer digna. Si esto iba a ser una confrontación, tenía la intención de enfrentarla correctamente. Llegaron exactamente 20 minutos después, los tacones de Raquel resonando agresivamente en el porche delantero. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar, manteniendo la pequeña ventaja de ser la anfitriona en mi propia casa. Buenos días, dije agradablemente como si fuera una visita social. Raquel me empujó para entrar en la sala de estar, su bolso de diseñador apretado como un arma. Diego la siguió con el rostro sombrío. Ambos permanecieron de pie, posicionándose entre la puerta y yo en lo que reconocí como una táctica de intimidación. Mamá, no sé a qué juego crees que estás jugando, comenzó Diego. Pero Tomás Fernández llamó ayer y dijo que no puede proporcionarme información comercial sin la autorización adecuada. ¿Qué le dijiste? Me acomodé en el sillón favorito de Arturo, el que tenía la mejor vista de la habitación. Le dije que siguiera los procedimientos adecuados. Tu padre lo habría esperado. Procedimientos adecuados, la voz de Raquel era estridente. Diego es el hijo y heredero de Arturo. ¿Qué más autorización necesita alguien? Autorización legal, dije con calma. La que viene con la propiedad real. Los ojos de Diego se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? El testamento de papá deja todo a la familia. Yo soy el albacea, lo que significa que manejo todos los activos hasta que se resuelva la herencia. En realidad, Diego, eso no es del todo exacto. Alargué la mano hacia la carpeta que había colocado en la mesa auxiliar, la que contenía todos los documentos que Pilar Ruiz me había dado. Diego y Raquel se tensaron cuando la abrí. El testamento de tu padre si deja sus posesiones personales y esta casa a la familia, continué. Pero Construcciones Henderson no forma parte de su patrimonio. No lo ha sido durante 5 años. ¿De qué estás hablando?, exigió Diego. Saqué los documentos del fideicomiso y los puse sobre la mesa de café entre nosotros. Construcciones Henderson ha sido propiedad del Fideicomiso de Construcción Henderson desde 2019. Yo soy la única beneficiaria de ese fideicomiso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Raquel tomó los documentos primero, sus dedos bien cuidados temblaban mientras escaneaba el lenguaje legal. Diego leyó por encima de su hombro, su rostro palideciendo. Esto es imposible, susurró Raquel. Tú no sabes nada de negocios. Ni siquiera has conciliado una libreta de cheques. Tienes razón. No lo hice. Tu padre se encargaba de todo eso. Pero aparentemente él entendía cosas sobre nuestra situación familiar que yo era demasiado ingenua para ver. Diego se hundió en el sofá como si sus piernas hubieran cedido. Pero el negocio estaba en apuros. Papá siempre decía que los márgenes eran ajustados, que apenas había suficiente para mantener las operaciones. El negocio ha sido bastante rentable en realidad. Aquí están los estados financieros de los últimos 5 años. Le entregué otro juego de papeles. Observar la cara de Diego mientras procesaba los números fue como ver a alguien darse cuenta de que había estado jugando al ajedrez mientras los demás jugaban a las damas. Estas ganancias, la voz de Diego era apenas audible. ¿A dónde fue este dinero? Parte de él fue para ti, Diego. Bastante, de hecho. Saqué la documentación del préstamo. 87.000 euros en 5 años para ser precisos. Raquel agarró los papeles del préstamo, sus ojos escaneando frenéticamente. Aquí dice préstamos, Diego, me dijiste que eran regalos. Dijiste que tu padre nos estaba ayudando a establecernos. Eran regalos, dijo Diego, pero su voz carecía de convicción. Papá nunca pidió pagos. Ni siquiera mencionó los calendarios de pago. En realidad sí lo hizo, dije en voz baja. Pilar Ruiz tiene copias de cada conversación, cada pago omitido, cada vez que tu padre eligió extender los plazos en lugar de exigir lo que le debías. Observé cómo la realidad de su situación comenzaba a calar.
Diego había construido su vida financiera sobre la suposición de que la generosidad de su padre continuaría indefinidamente. Probablemente había pedido préstamos contra esas expectativas, había hecho compromisos basados en dinero que creía suyo. Pero esto no cambia nada, dijo Raquel de repente, su voz adoptando un tono desesperado. La casa sigue siendo para Diego. Eso vale más que un pequeño negocio de construcción. ¿Ah, sí? Pregunté con suavidad. Los ojos de Raquel brillaron con algo entre el enfado y el pánico. No juegues, Elisa. Esta casa vale al menos 400.000 euros. Tienes razón. Es una propiedad encantadora. Por supuesto, está el asunto de la hipoteca. Diego levantó la vista bruscamente. ¿Qué hipoteca? Papá dijo que la casa estaba pagada. Lo estaba, pero hace 18 meses, tu padre obtuvo un préstamo con garantía hipotecaria. Uno bastante sustancial, de hecho. Saqué el último juego de documentos, los que descubrí en el estudio de Arturo justo ayer. Archivados cuidadosamente en una carpeta marcada, fondos de emergencia. Un préstamo con garantía hipotecaria por 350.000 euros, continué. Los ingresos se transfirieron a la cuenta del fideicomiso de construcción Henderson, lo que significa que pasaron a formar parte de mi herencia. El rostro de Raquel se puso blanco. Eso no es posible. Lo habríamos sabido. Habríamos tenido que firmar. Tu padre era el único propietario de la casa en ese momento, interrumpí. Yo figuraba como cónyuge con derechos de supervivencia, pero no como copropietaria. No necesitaba la firma de nadie más. Diego miró los documentos del préstamo como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Pero por qué haría esto? ¿Por qué hipotecaría la casa solo para poner dinero en una cuenta comercial? Por primera vez desde que comenzó esta conversación, permití que mis emociones cuidadosamente controladas se mostraran. Porque me estaba protegiendo, Diego. Se estaba asegurando de que, pasara lo que pasara, yo tuviera seguridad financiera. Protegiéndote de que, la voz de Diego era ronca. De esto, dije, señalando la escena frente a mí. De ser echada de mi propia casa por miembros de la familia que me veían como una carga en lugar de una persona. De quedarme sin nada mientras los demás reclamaban lo que creían merecer. La compostura de Raquel finalmente se rompió por completo. Lo manipulaste. Convenciste a un hombre moribundo para que lo cambiara todo. Tu padre no se estaba muriendo cuando estableció estos fideicomisos. Raquel, él estaba planeando. Y el hecho de que sintiera la necesidad de planificar este escenario debería decirte algo sobre cómo veía la dinámica de nuestra familia. Las manos de Diego temblaban mientras dejaba los papeles. Mamá, seguro que podemos arreglar algo. ¿No quieres realmente dirigir un negocio de construcción y la casa? Esta casa es nuestro hogar familiar. Debería quedarse en la familia. Se queda en la familia, Diego. Se queda conmigo. Pero los pagos de la hipoteca, dijo Raquel desesperadamente. ¿Cómo vas a pagar la hipoteca? De la misma manera que tu padre pretendía, con los ingresos de Construcciones Henderson. Tomás Fernández me asegura que el negocio es bastante estable y Pilar Ruiz dice que el flujo de caja cubrirá fácilmente los pagos del préstamo con mucho dinero de sobra para mis gastos de subsistencia. Me puse de pie, alisándome el vestido. Ahora, creo que mencionaron algo sobre mudarse. Creo que sigue siendo una excelente idea. No para mí, por supuesto, pero estoy segura de que encontrarán un lugar encantador para empezar de nuevo. Diego me miró como si me viera por primera vez. Mamá, no puedes hablar en serio. Después de todo lo que papá hizo por ti, todo lo que significa nuestra familia. Tu padre lo hizo todo por mí, interrumpí. Me amó lo suficiente como para asegurarse de que nunca estaría a merced de nadie, incluidos mis propios hijos. Y ahora entiendo lo mucho que necesitaba esa protección. Raquel ya estaba en la puerta, su rostro contraído por la rabia y la incredulidad. Esto no ha terminado, Elisa. Lucharemos. Impugnaremos todo. Eres bienvenida a intentarlo, dije con calma. Pero deberías saber que todo lo que hizo tu padre fue completamente legal y debidamente documentado. Pilar Ruiz es muy minuciosa, y ya ha proporcionado copias de todos los documentos relevantes a mi abogado. Diego se detuvo en la puerta, su expresión una mezcla de confusión y dolor. No entiendo, mamá.
¿Por qué nos haces esto? No te estoy haciendo nada, Diego. Simplemente me niego a dejar que me lo hagas a mí. Después de que se fueron, me senté sola en el repentino silencio de mi casa, y sentí algo que no había experimentado en décadas. Por primera vez desde que era una mujer joven, era completamente independiente económicamente. No le debía nada a nadie, y nadie podía quitarme lo que tenía. Arturo me había dado más que dinero. Me había dado libertad. 6 meses después estaba en la terraza de mi nueva casa rural frente al mar, observando el sol de la mañana pintar destellos dorados sobre el océano Atlántico. El sonido de las olas contra las rocas de abajo se había convertido en mi sinfonía diaria, reemplazando los crujidos familiares y los sonidos de asentamiento de la vieja casa. La casa rural en Muxía era más pequeña que la casa familiar, pero era completamente mía. Cada mueble, cada elección decorativa, cada habitación reflejaba mi gusto en lugar de los compromisos hechos durante 32 años de matrimonio. Descubrí, para mi sorpresa, que tenía un gusto excelente cuando nadie más ofrecía opiniones. Construcciones Henderson siguió prosperando bajo la dirección de Tomás Fernández. Él llamaba cada viernes por la tarde para ponerme al día sobre los proyectos actuales y los próximos contratos, y las ganancias trimestrales se depositaban directamente en mi cuenta. Había mantenido mi promesa de mantener el negocio exactamente como Arturo lo había estructurado, y todos los involucrados parecían más felices por la estabilidad. La casa rural había sido un descubrimiento inesperado. Mientras investigaba propiedades en la costa gallega, me enteré de que Arturo la había comprado hace 3 años a través del fideicomiso de construcción. Pilar Ruiz había encontrado la escritura mientras organizaba los activos del negocio, junto con una nota escrita a mano por Arturo que decía, para la jubilación de Elisa cuando esté lista para el aire del Atlántico y sin más horario que el suyo. Incluso en la muerte mi marido seguía cuidando de mí. Sin embargo, esa mañana era especial. Mi abogado venía a cerrar el último asunto de mi antigua vida. Diego y Raquel se habían intentado impugnar los acuerdos del fideicomiso, contratando a un abogado caro especializado en derecho de ancianos y casos de explotación financiera. No les había ido bien. La investigación había revelado que no solo todos los arreglos financieros de Arturo eran completamente legales y ejecutados correctamente, sino que la deuda de Diego con el negocio era en realidad mayor de lo que nadie había calculado inicialmente. Los intereses y las penalizaciones elevaron el total a poco más de 96.000 euros. El timbre sonó exactamente a las 10. Javier Jiménez, sin relación con Elena del Banco del Sol, era un hombre preciso que creía que la puntualidad reflejaba el carácter. Me había estado representando desde que comenzó todo este lío, y su tranquila competencia había sido inestimable durante los momentos más estresantes. Buenos días, Elisa, dijo sentándose en la cómoda silla junto a la ventana que se había convertido en su lugar habitual durante nuestras reuniones. Tengo el acuerdo de conciliación final para su revisión. Me serví café de la cafetera francesa que había aprendido a usar, otra pequeña libertad en mi nueva vida, y me senté frente a él. ¿Cómo se tomaron los términos finales? La expresión de Javier sugería una diversión contenida. Más o menos como cabría esperar. El abogado de Diego pasó un tiempo considerable argumentando que las obligaciones familiares deberían anular los contratos comerciales, pero en última instancia, la ley es bastante clara en cuanto a las obligaciones de deuda. Me entregó los documentos del acuerdo. Después de 6 meses de disputas legales, Diego y Raquel habían aceptado los términos que reconocían la deuda total y establecían un plan de pagos que les llevaría 8 años completar, asumiendo que nunca se saltaran un pago. Intentaron una vez más negociar una cláusula de perdón familiar. Javier continuó, Diego incluso se derrumbó en la reunión final, afirmando que usted estaba destruyendo su relación con su único hijo por dinero. ¿Y qué les dijiste? Les recordé que yo representaba sus intereses financieros, no sus relaciones familiares. Aunque quizás mencioné que la mayoría de las madres no tienen que demandar a sus hijos para cobrar deudas legítimas. El acuerdo también incluía una disposición que me satisfizo particularmente. Si Diego y Raquel incumplían los pagos, el negocio podría embargar legalmente el salario de Diego y establecer gravámenes sobre cualquier propiedad que adquirieran. Era una red de seguridad que aseguraría que yo recibiera lo que se me debía, independientemente de sus futuras decisiones financieras. Hay una cosa más, dijo Javier, sacando un sobre aparte. Esto le llegó ayer. El sobre estaba dirigido con la letra familiar de Diego.
Dentro había una breve nota en papel sin membrete. Mamá, sé que probablemente no me perdonarás por pelear contigo por esto, pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que papá estaba haciendo. Me costó perder casi todo para darme cuenta de cuánto había dado por sentado. Raquel y yo estamos recibiendo terapia de pareja y estoy trabajando en 2 empleos para cumplir con el calendario de pagos. Espero que algún día estés dispuesta a hablar conmigo de nuevo. Lo siento por todo. Diego. Doblé la carta cuidadosamente y la dejé a un lado. La disculpa era genuina, podía notarlo, pero también era 6 meses demasiado tarde y motivada por las consecuencias más que por la conciencia. ¿Alguna respuesta que le gustaría que transmitiera?, preguntó Javier. No. Si Diego quiere reconstruir una relación conmigo, puede hacerlo de la misma manera que pagará su deuda, gradualmente, consistentemente y con el tiempo. Después de que Javier se fue, saqué mi café a la terraza y volví a leer la carta de Diego. El dolor seguía ahí, no solo por Arturo, sino por el hijo que creía haber criado y las relaciones familiares que creía reales. Pero debajo de la tristeza había algo más fuerte. Una profunda satisfacción por haberme defendido cuando más importaba. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. La identificación de la llamada mostraba un número que no reconocía, pero algo en él me resultaba familiar. Hola, señora Elisa. Soy Lucía Ruiz, la hija de Pilar. Espero que no le importe que la llame. Recordaba a Lucía, una enfermera que trabajaba en el hospital regional. Pilar la había mencionado ocasionalmente durante nuestras reuniones. Claro que no, querida. ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, en realidad es como usted podría ayudarnos a nosotros. Mamá me contó su situación, sobre cómo tuvo que reconstruir su vida después de las dificultades familiares. Estoy iniciando un grupo de apoyo para mujeres que han tenido que lidiar con la manipulación financiera por parte de miembros de la familia, y me preguntaba si estaría dispuesta a compartir su experiencia. La solicitud me tomó por sorpresa. No estoy segura de que sabría decir. Se sorprendería de cuántas mujeres se encuentran en situaciones similares. Hijos adultos que se sienten con derecho a los bienes de sus padres. Cónyuges que ocultan información financiera, miembros de la familia que confunden la amabilidad con la debilidad. Su historia podría ayudar a otras mujeres a comprender sus derechos y encontrar el valor para protegerse. Pensé en esto por un momento observando a un pelícano zambullirse en busca de peces en la bahía de abajo. Hace 6 meses, había sido una viuda afligida que enfrentaba la falta de vivienda a manos de mi propio hijo. Hoy era financieramente independiente y vivía exactamente donde quería vivir, rindiendo cuentas solo a mí misma. ¿Cuándo le gustaría que hablara?, pregunté. ¿De verdad? ¿Lo hará? Creo que sí, pero no sobre venganza o batallas legales. Quiero hablar sobre la diferencia entre ser un miembro amoroso de la familia y ser un felpudo. Sobre la importancia de entender la propia situación financiera, sobre el regalo que Arturo me dio cuando protegió mi futuro, incluso de nuestro propio hijo. Programamos la charla para el mes siguiente. Después de colgar, me di cuenta de que ayudar a otras mujeres a navegar situaciones similares se sentía como un propósito, una forma de honrar tanto la protección de Arturo como mi propia independencia, tan duramente ganada. Esa noche hice algo que había empezado a hacer todas las noches desde que me mudé a la casa rural. Me senté en mi terraza con una copa de vino y observé la puesta de sol, tomándome un tiempo para apreciar el simple hecho de que esta vista, esta paz, esta libertad eran completamente mías. Nadie podía quitármelo. Nadie podía sacarme de mi propia vida con un voto. Nadie podía decidir que yo era prescindible. La casa rural estaba en silencio, excepto por el ritmo del océano y la llamada lejana de las aves marinas que se preparaban para la noche. Mañana cuidaría mi jardín, tal vez conduciría hasta el pueblo para almorzar en el pequeño restaurante donde el dueño siempre me guardaba la mesa junto a la ventana. Placeres simples que me pertenecían por completo. La deuda de Diego se pagaría eventualmente, ya sea que la manejara de manera responsable o que el negocio tuviera que embargarle el salario. El acuerdo legal aseguraba que se haría justicia, independientemente de sus decisiones futuras. Pero la verdadera victoria no fue financiera. Fue el conocimiento de que había encontrado la fuerza para exigir el respeto que merecía mientras la última luz se desvanecía del cielo. Levanté mi copa en un brindis silencioso a Arturo dondequiera que estuviera.
Me había amado lo suficiente como para asegurarse de que nunca sería desamparada, nunca dependería de la misericordia de personas que me veían como prescindible. Y me había amado lo suficiente como para asegurarse de que, cuando llegara la prueba, tendría todo lo necesario para superarla. El océano continuó su conversación eterna con la orilla. Y me senté en mi propia casa, en mi propia terraza, viviendo mi propia vida, finalmente entendiendo lo que realmente significaba la libertad. Significaba no tener que volver a rogar por un lugar en una mesa que debería haber sido mía por derecho. Significaba paz. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal, y que sin duda les sorprenderán. Gracias por mirar hasta aquí.